Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos por el canal el 30 de la TDA, Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy un poco distintos, pero parecidos sería, ¿sí? Porque no está Fernanda. No está Fernanda. Vos sabés que miraba ahí justamente la imagen en la presentación y se veía Messi. Bueno, el tridente no está completo. Acá faltaría Messi, digamos, ¿sí? No sé, ¿vos serías Suárez o Neymar? No sé. Mirá, a mí con cualquiera de los dos Te viene bien. Demasiado halago ya sería. Sí. Así es, bueno, le aclaramos también a la audiencia de que Fernando Oviedo está justamente en un viaje de capacitación, así que bueno, va a volver aún mucho más profesional de lo que ya es. Así que bueno, bienvenido sea que tenga un buen viaje. La estaremos esperando. Así es. Bueno, comenzamos con este nuevo programa. La temática hoy, vamos a hablar sobre riesgos sísmicos. Vamos a ver y vamos a debatir con nuestros invitados, y como es Marcelo, obviamente. ¿Estamos preparados? ¿Estamos capacitados? ¿Se pueden medir los sismos? ¿Tenemos órganos donde podemos medir los sismos? Así es, bueno, evidentemente movilizados también por la ola de catástrofes a nivel continental que hemos tenido, y esto también nos lleva a pensar cuál es la situación que tenemos en Mendoza, si estamos preparados, como decías vos, como para poder llevar adelante una situación como esta. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hay que tener en cuenta ante estas determinadas situaciones como para poder llegar a evitar mayores riesgos todavía. Así es, bueno, presentamos el tema con un clip y volvemos con otros invitados. Mendoza ha sufrido en su historia 2 terremotos importantes y se espera en el futuro nuevos movimientos para los que la ciudad debería estar preparada. México, capital, nuevo terremoto de 7.1 grados en la escala Richter se vivió con mucha preocupación. Tenemos que prepararnos porque la asistencia primaria va a ser individual o familiar o grupal. Algo muy importante que usted tiene que tener es herramientas para poder cerrar llaves de gas. Es un kit de higiene personal. Una linterna. Por acá, mira. Correcto, una linterna. Sus medicinas. Dinero en efectivo y copias de sus documentos personales. Sí. Y una pelota por si quieres jugar golf. Y un filete de hule, un pato de hule y un yoyo. Presentado el tema aquí en Distintos Parecidos, pasamos a presentar a nuestros invitados. Hoy van a estar con nosotros Cristian Moreno, que es subcomandante de bomberos del departamento de Luján. ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias a ustedes y bueno, muy interesante el tema para hablar y debatir. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Lo presentamos también a Miguel Castro, quien es sismólogo. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a arrancar directamente planteando el tema con una pregunta. ¿Los terremotos son previsibles? No, lamentablemente después de muchos años, distintos países que tienen esta problemática como Japón, Estados Unidos, del lado de California, México, que son países con un desarrollo acentuado en cuanto a esta ciencia nueva, que es la sismología. No se ha podido llegar, lamentablemente, a un modelo, aunque más no sea un modelo matemático que pueda a nosotros, predecir de alguna manera, en forma, digamos, aproximada, en cuanto a la fecha, la hora, ¿no es cierto?, la magnitud del sismo o del terremoto. No se ha podido llegar a un buen resultado desde ese punto de vista, ¿no? Pero se está intentando encontrar, digamos, la posibilidad. Se está intentando, sí.
Sí, lo único que se toma en cuenta es la formación de lo que se llama enjambre de epicentros, que son, digamos, epicentros de sismo que provienen prácticamente de la misma zona focal. En consecuencia, se van ploteando, digamos, se van ubicando esos epicentros y puede dar la pauta de que si eso se produce en un tiempo prolongado, pueda sobrevenir, ¿no es cierto?, algún sismo de gran envergadura, ¿no? Claro, bueno, igual hay otras catástrofes naturales que sí pueden llegar a medirse con anterioridad. Sí, desde el punto de vista climatológico, sí, hay mayor facilidad. Yo siempre digo, ¿no? Los fenómenos naturales están divididos en dos, del piso para arriba y del piso para abajo. Del piso para arriba se conoce mucho más y se ha ido, digamos, la parte de climatología, meteorología, ha ido avanzando mucho más rápidamente en cuanto a la prevención o al pronóstico de las distintas contingencias climáticas. Claro. En cambio, a nivel geofísico, eso no ha ocurrido así. Bueno, en cuanto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con los rescatistas, ¿se está avanzando, se está intentando progresar? Porque me imagino que ya empiezan a pensar o puede haber una posibilidad, a lo mejor en algún momento, de alguna catástrofe similar aquí en Mendoza. Sí, en realidad muchas veces, como nosotros charlamos, en mi caso particular tuve la oportunidad de participar en el terremoto de Chile en el 2010 y vinimos ya con otro concepto de por un lado la preparación que teníamos que hacer especial a nuestro cuartel, porque vimos muchos cuarteles que estaban colapsados, había muchos problemas en las primeras 48 horas después de un terremoto importante. Y también el concepto de nuestra familia, o sea, decir cómo yo voy a tratar de ganar tiempo para estar lo más rápido posible en mi cuartel y también cómo voy a hacer esa preparación para mi familia, o sea, desde lo básico para decir, bueno, cómo lo tengo que preparar y a la misma vez cómo me voy a preparar yo para hacer lo más rápido posible y estar lo más rápido posible en el cuartel. Claro. Por eso es muchas veces que hablamos de la mochila o de la autoprotección que nos dan muchas veces ese tema de la autoprotección en el sentido de, porque en las primeras horas no van a haber ayuda, o sea, ustedes tienen que pensar es que si hay un evento muy importante va a colapsar todo, entonces bueno, es esa autoprotección y después el ayuda por sí, tanto de los departamentos que estén afectados o la provincia o después recibir ayuda de otras provincias. Cristian, el hecho de haber estado en un contexto así como el de Chile, bueno, imagino que también sirve como para medir también las falencias propias, que deben ser mucho más grandes que las que tenían allá. Pero esta situación puntual de Chile costó una mala mirada con respecto al gobierno nacional en ese momento. Se le adjudicaron mucha culpabilidad en cómo se trató el tema del terremoto. Y justamente sobre este tema, sobre el rol del Estado que tiene que haber ante una situación de terremoto, de alguna catástrofe natural, ¿cómo se debería de trabajar? ¿Cuáles son los cuidados que debería de tener o el apoyo que debería llegar a otorgar el Estado para poder llegar a brindar mayor seguridad? Sí, lo principal acá es, como primera medida, es la coordinación. Si trabajamos por separado, muchas veces va a abundar la descoordinación, o sea, uno va a trabajar por un lado o muchas veces no se ven las falencias o el trabajo de cada uno. Como bomberos muchas veces cambió un poco el aspecto a los bomberos del 2000, o sea, los bomberos ahora en la actualidad trabajamos en incendios, trabajamos mucho en la parte de rescate vehicular, por ejemplo acá en Mendoza, pero también tuvimos que abrir todo el aspecto a lo que son los que se llama grupos especiales, o sea, saber y tener entrenamiento en lo que es estructuras colapsadas, que es lo que vemos ahora en las imágenes de los bomberos que tienen otro tipo de ropa y otro tipo de preparación para trabajar en lugares totalmente derrumbados. Nosotros tenemos el corredor bioceánico más importante de Sudamérica, entonces prepararnos en la parte de sustancias peligrosas porque
si hay un sismo importante también hay industrias que pueden estar afectadas. ¿A qué se le llaman sustancias peligrosas? Y son todo, por ejemplo, transporte o manipulación de sustancias que pueden tener algún problema. Un explosivo, por Un ejemplo. explosivo o un químico importante que bueno, en un vuelco o en una explosión puede haber algún problema importante. Bien, y en el caso de los bomberos concretamente, ¿cuál es la tarea que llevan a cabo ante un terremoto, por ejemplo? Ante un terremoto, si ustedes han visto las imágenes, son amplias, porque, por ejemplo, yo vi unas imágenes de explosiones o escapes de gas que pueden seguir seguidas de incendio, gente que tenemos que rescatar debajo de los escombros. Una de las tareas que nos tocó hacer principalmente cuando nosotros llegamos a Santiago de Chile fue, por ejemplo, abastecer de agua a distintos sectores o a hospitales. Así que son desde cuestiones máximas a mínimas, por ejemplo, de nuestros camiones, prepararlos también para abastecer de agua potable a la gente. Claro. Bien. Miguel, Sí. no, quería preguntarle a Miguel, cuando yo recién hablaba del rol del Estado, me refería a varias cosas que ya vamos a ir desmenuzando de a poco en el transcurso del programa, pero hay algunos lugares desarrollados que cuentan con servicio de sirenas ante situaciones de temblor, de sismo. Teniendo en cuenta que Mendoza es tierra sísmica, ¿no se podría llegar a pensar de que sería también muy útil para la sociedad tener este tipo de alarmas? Sí, desde el punto de vista la alarma preventorias, ¿no es cierto? Son, digamos, son positivas, ¿no es cierto? O son muy utilizadas cuando se trata de distancias medias. Por ejemplo, hay una aplicación creada por un chileno que se puede percibir, digamos, una señal acá en Mendoza, por ejemplo, de un sismo que se produzca con epicentro en el mar, en las costas de Valparaíso. Estamos más o menos a 350, 400 kilómetros de distancia. Entonces, eso se lo considera sismológicamente una distancia media. En consecuencia, así todo, tarda más o menos esa sirena o esa alarma, tarda aproximadamente 10 segundos. O sea, tengo un tiempo de 10 a 15 segundos para esperar a que se empiecen digamos, a registrar las primeras ondas. Ese tiempo ya lo he medido yo, ya tengo esa aplicación. En consecuencia, cuando muchas veces suena la alarma, ¿no es cierto?, me fijo y es el tiempo, no hay otra variación. Y a medida que nos alejamos de la zona epicentral, ese tiempo obviamente es un poco mayor, pero tenemos que hablar de segundos. Bueno, aprovechando la pregunta, ¿no es cierto? En el caso de un sismo local, acá en Mendoza, prácticamente no tiene sentido, digamos, esa alarma preventoria, ¿no es cierto? Porque realmente estamos muy cerca de la zona epicentral. Sí, de la zona de mayor liberación de energía. Dio un ejemplo con el que también da como para seguir debatiendo, porque dio el ejemplo de que justo el terremoto se daba en Valparaíso, zona marítima, en donde generalmente viene luego la alerta de tsunami, por ejemplo. Exacto. Acá, por suerte, no hay mar en ese sentido, digo por suerte, pero sí contamos con diques. ¿Puede llegar a incidir que un terremoto puede llegar a incidir en una catástrofe a nivel también con los diques o no? Que incida en forma directa, es decir que haya alguna rotura, que eso puede ocurrir, es decir, en ninguna estructura, por más que se hayan seguido la reglamentación sismo resistente, ¿no es cierto?, en cuanto más en el caso de una muralla, ¿no es cierto?, correspondiente a una presa o a un dique, donde se toman todos los recaudos necesarios, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del cálculo. No obstante, no se sabe cómo puede reaccionar la estructura frente a un sismo de magnitud 8, por ejemplo, en escala de Richter. En consecuencia, pueden haber agrietamientos, ¿no es cierto?, que eso hace que justamente sea una zona de mucha peligrosidad.
Aprovechando que me ha hecho esa pregunta, existe lo que se llama sismicidad inducida, es decir, un gran espejo de agua como el de Potrerillos, por ejemplo, puede inducir, ¿no es cierto?, a hacer entrar en actividad algunas fallas geológicas, ¿no es cierto?, debido al peso del agua que ejerce una presión sobre el subsuelo, digamos así, ¿no? Bien. Eso. Volviendo al tema del sismo, por ejemplo, ¿cómo se miden los sismos y los terremotos? Por un lado, me gustaría saber eso. Y por otro lado, ¿qué cantidad de movimientos tenemos aquí en Mendoza, que es una zona sísmica? ¿Hay algún registro sobre esto? Sí, yo registro aproximadamente entre 10 a 15 sismos diarios. Esos sismos están clasificados entre sismos locales, sismos de media distancia y sismos lejanos. Por ejemplo, sismo lejano, el sismo del terremoto de México, ese es considerado un sismo lejano. Hay 6.534 kilómetros de distancia. ¿Y se sintió igualmente aquí? Sí, se registró perfectamente. Es decir, y después sismos que se han producido en el archipiélago de Japón, por ejemplo, también lo he registrado yo acá. Por ejemplo, desde Japón, acá las ondas tardan aproximadamente 25 minutos en llegar. ¿Y cómo se mide eso? Se mide a través de lo que sería, digamos, una gráfica, ¿no es cierto?, denominada sismograma. El sismo está formado por tres tipos de ondas principales. La primera onda es una onda P, que se la llama onda primaria, que es una onda longitudinal, es decir, se desplaza, su desplazamiento es muy rápido, ¿no es cierto?, y se desplaza en la misma dirección que la dirección del movimiento. En consecuencia, la persona tiene la sensación de subir y de bajar, es decir, que el piso sube y baja. En segundo lugar, a menor velocidad, viene el segundo tren de ondas secundarias, u ondas S, u ondas transversales, que son justamente las ondas que se producen en el momento de mayor liberación de energía, y que son las que inciden en las columnas, en las vigas, y que producen el desastre, ¿no? Y finalmente, mucho más atrás, vienen las ondas superficiales, ¿no es cierto?, que también pueden llegar a ser registradas, digamos, en el mismo sismograma, ¿no? Y en el caso de las mediciones de los sismos, vuelvo a mencionar al Estado, digo, ¿no tendría que haber un ente público que esté al tanto de las mediciones? Porque recién te preguntaba fuera de cámara y me decías de que no estabas al tanto si se estaba haciendo de manera pública, sí en forma privada. Sí, yo lo hago en forma privada. ¿Lo hiciste de forma pública también? Durante mucho tiempo. Sí. Inclusive tengo el registro de que dejaste de hacerlo vos y no se hizo más. No sé si será así. Sí. Yo tuve la suerte de seguir con una de mis pasiones, que es la sismología. Tuve esa suerte, ¿no es cierto?, porque pude, a través de un proyecto, ¿no es cierto?, tener el equipamiento que yo tengo en mi domicilio. En consecuencia, eso me permitió seguir con estos cálculos, ¿no es cierto?, y con estos análisis, y seguir estudiando, que es lo principal. Después está el INPRES, que es un Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que tiene injerencia en todo el país, ¿no? Bueno, quería volver a Cristian. Sí. El tema de las capacitaciones que se dan, me imagino que a nivel mundial esto es algo que se habla y está en boga de los medios de comunicación y sucede en catástrofes, pero a nivel mundial, ¿hay algún ente que de algún modo capacite y que a partir de esa capacitación a nivel mundial se bajen a los distintos países? Sí, en la actualidad, hace muchos años, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, empezó a trabajar con protocolos. En la actualidad se trabaja en las guías INSARAG, que se llaman 2015, que es una guía de metodología para todos los grupos de rescate que trabajen, para que el fin primordial es que todo el mundo trabaje bajo el mismo lineamiento y bajo un mismo idioma. O sea que si, por ejemplo, a nosotros nos hubiera tocado ir a México y encontrarnos tanto con los grupos mexicanos o otros grupos de otros países, hablar con la misma metodología.
llámese simbología para saber si la estructura colapsada está en condiciones, si hay víctimas en el interior, si las víctimas están vivas. Entonces hay una serie de marcajes y a la misma vez nos dan una serie de herramientas que tenemos que utilizar y en base a eso la capacitación para el uso de herramientas y trabajar en base a esa guía. Entonces, si bien estamos por un lado ambientados y sabemos trabajar, la política de esas guías o de las Naciones Unidas es que tengamos grupos certificados, que ese es el problema en Argentina, que en la actualidad no tenemos grupos certificados bajo ese lineamiento. Bueno, me voy a quedar justamente con este concepto de la falta de grupos certificados aquí en Argentina y que es algo que realmente preocupa mucho porque a lo largo de todo el país no hay grupos certificados. Nos vamos a ir a un corte, el primer corte de Distintos Parecidos y enseguida volvemos con esta temática, con lo que es el riesgo sísmico aquí en Argentina. Segundo bloque de Distintos Parecidos. Estamos hablando justamente sobre los riesgos sísmicos y si Argentina, Mendoza más precisamente, está adaptado o no para una catástrofe de semejante envergadura. Por eso estamos justamente en una comunicación telefónica con Andrea Lagunes, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación y periodista. ¿Qué tal, Gastón Lucero? Te saluda, Andrea. Hola, Gastón. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bueno, justamente preguntarte o iniciar más que nada lo que tiene que ver con esta videollamada, con la situación que están viviendo en México, esto que están viviendo justamente ya hace varios días y esta catástrofe que les ha golpeado y los ha azotado. Sí, pues mira, en realidad ha sido muy fea toda la situación por la que estamos pasando ahora. En varios puntos de México, yo me encuentro en la Ciudad de México, en el centro de México, y a casi una semana, mañana se cumple una semana del terremoto. Bueno, la ciudad sigue un caos. Hay gente que sigue debajo de los escombros, parece que hay gente que sigue con vida, siguen haciendo las labores de rescate entre los topos de México y varias asociaciones de rescatistas del mundo que le han tendido la mano a México y han venido para acá para ayudarnos en las labores de rescate. Han seguido sacando gente, pero aún está la situación muy reciente, ¿no? Hay mucha gente que todavía no recupera, no recupera sus actividades diarias. Por ejemplo, en mi universidad todavía no vamos a tener clases esta semana. Mucha gente estamos y seguimos ayudando a las labores de rescate en los centros de acopio, ayudar con víveres, ayudar a la gente que ha perdido sus casas, que lo ha perdido todo y a lo mejor no solamente sus casas, sino también sus lugares de trabajo. Aquí en Ciudad de México hay 38 inmuebles que se derrumbaron después de algunos durante el sismo, justo durante el sismo, y otros en las horas siguientes, ¿no? Te comento que la situación es muy triste y muy fea porque por lugares que solía pasar en lo personal, ahora pasas y bueno, al momento no se puede pasar, están las zonas acordonadas y con resguardo de militares y marina, pero los edificios están derrumbados. Claro, me imagino que debe ser un desastre, Andrea. ¿Cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Marcelo. Quería preguntarte sobre el trabajo de los rescatistas. Me imagino que la situación es obviamente caótica, pero dentro de este caos entre los rescatistas de México y también los voluntarios que han llegado de otros países, ¿se puede llegar por lo menos a notar un orden dentro de el accionar de los rescatistas o desde este punto de vista también sigue siendo un caos? ¿Cómo es tu perspectiva? No, la verdad es que han sido todo muy organizado. Bien. Desde el primer momento en que sucedió el terremoto y sobre todo los jóvenes han salido a ayudar. Es lo que se está viendo, que todavía tenemos a buenos ciudadanos acá en México. Empezaron a organizarse. En realidad,
en México hemos vivido muchas situaciones en que parece que todos hemos sido muy, muy egoístas y que solamente estamos buscando por nuestro ser, ¿no? Sin importar si dañamos a la persona que está al lado para nosotros lograr algo. En esta situación se ha visto que todos nos hemos unido, que todos hemos sido muy, pues ahora como muy bondadosos, muy amables con el de junto, en todo momento tratar de ayudar, en todo momento mantener como, digamos, esa unión de pueblo y esa unión de ser humano contra ser humano. No ha importado la religión, la orientación sexual, ni la raza, ni el estrato, porque en realidad hay gente afectada de todos los niveles socioeconómicos. Eso es algo que acá en México se nota mucho, la diferencia la diferencia económica en la que vivimos se nota mucho, pero en este momento no se está notando porque todos estamos ayudando, claro, haciendo cosas diferentes, y desde el primer momento como a las calles a ayudar a quitar escombros, y bueno, al principio fueron los civiles, los ciudadanos, y ya en un momento empezaron a salir también los policías, todos los militares, la marina, y entonces también se empezó a organizar mejor, y luego empezó a llegar la ayuda de diferentes países que han mandado a asociaciones que nos están ayudando también, como les comentaba hace un momento, a seguir buscando gente entre los escombros, y hasta ahora todo ha sido organizado en esa cuestión. Me refiero a que el caos es el caos de la ciudad y el caos emocional en el que estamos ahora. Sí, también te quería preguntar si tuvieron alguna especie de aviso, si había alarmas advirtiendo de la situación. ¿Esto se dio o no fue así? Mira, acá hay alarmas, y sobre todo aquí en la Ciudad de México. No estoy segura si hay otra parte aparte de la Ciudad de México en donde hay alarmas. La cuestión es que estas alarmas se activan cuando va a haber un movimiento. Puede ser en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas y en el estado de Guerrero, pero no soy geóloga por el estilo, pero te lo explico más o menos para que me entiendan. Cuando va a haber un movimiento que sea de una placa que choque contra otra placa, ¿no? Las placas tectónicas, quiero decir. Sí, sí. Entonces, esta vez, hace 15 días tuvimos otro terremoto de 8.2, ¿no? El 7 de septiembre, a las 11:49 de la noche, tiempo de México. Entonces, en ese momento se activan las alarmas y tenemos aproximadamente, dependiendo de la lejanía del epicentro con la Ciudad de México, tenemos un tiempo en el que avisa antes de que las ondas de choque lleguen y se sienta el movimiento aquí en la ciudad. Entonces, en esa ocasión tuvimos aproximadamente 120 segundos en lo que las alarmas que están ubicadas en la mayoría de las calles de la Ciudad de México, aproximadamente puedo decirte que por cada 5 cuadras hay una alarma y se escuchan muy fuerte. Claro. Entonces tuvimos aproximadamente 120 segundos, se escucharon, la gente logra salir, pero esta vez el epicentro no fue en ninguno de esos lugares que te comento. Claro, bueno, pero 120 segundos no es mucho, pero sirve, ¿no? Buen tiempo, sí. Andrea, no es mucho, pero sirve. Sí, Y esta vez no fue así. Esta vez, cuando escuchamos las alarmas, ya estábamos sintiendo el movimiento. Entonces, mucha gente no tuvo oportunidad de salir de los edificios, no tuvo oportunidad de salir de sus casas, y como te comentaba, hubo edificios que al momento del primer movimiento se derrumbaron, colapsaron. Entonces por eso es que mucha gente se quedó atrapada, porque el epicentro fue en el estado de Morelos, que es muy cercano a la Ciudad de México. Fueron aproximadamente, me parece que estamos a 120 kilómetros del epicentro. Andrea, ¿y ustedes como sociedad estaban preparados en cuanto más que nada el tema simulacros? ¿Eran de hacer simulacros, no digo cotidianamente, pero sí de vez en cuando? Mira,
justamente el día que sucedió esto, el martes de la semana pasada, era 19 de septiembre. Y el 19 de septiembre de todos los años, desde 1985, que fue el terremoto que también dejó muy mal a la Ciudad de México y a otros estados de México, justamente el 19, todos los 19 de septiembre de los años que van transcurriendo, se hace un simulacro pues en conmemoración a 1985, ¿no? Justamente ese día tuvimos un simulacro a las 11 de la mañana. Todos estábamos avisados, todos lo sabíamos, las alarmas se activaron, los protocolos de seguridad se realizaron en las diferentes empresas, en los lugares públicos, en plazas y todo, ¿no? Pero, y esto quiero decirte lo que yo lo recuerdo desde que iba en el colegio, pues de pequeña. Siempre tenemos estos simulacros, pero siempre al momento de simulacro es, ay, sí, y jijiji, y jajaja, y ay, se me cayó la pluma y me regreso y la levanto. Y ay, voy a agarrar la mochila. O sea, nunca estuvimos, y al menos puedo decirte desde la perspectiva que tengo de mi generación, los millennials, siempre fue como... Nunca se tomó no con quiero decir seriedad, como digamos. broma totalmente. Claro, nunca. Exacto, porque al menos la gente, bueno, como te comento, el 1985, hace 3 años, pues la gente que no estuvo y que no lo vivió, hasta ahora habíamos pasado por diferentes sismos, a lo mejor sí de una magnitud fuerte, pero no que provocaran lo que provocó ahora el último sismo del 19 de septiembre. Entonces, no nos había pasado que, pues sí, ahora están derrumbados 38 inmuebles y están en colapso, en advertencia de que pueden colapsar otra cantidad de inmuebles. Hay mucha gente que ha sido desalojada, entonces hay mucha gente no solamente de que su edificio o su casa se derrumbó, sino que está en riesgo de derrumbe. Y entonces no estábamos preparados para que eso sucediera, ¿no? Bueno, Y por más Andrea, protocolos de seguridad que tengamos, sí, no lo esperaba. muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Gracias. Bueno, ahí pasaba Gracias justamente... a ustedes. Un abrazo. Un saludo grande para Andrea Lagunes, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, está justamente en México y nos contaba un poco cómo vive esa realidad o la situación que está atravesando el pueblo mexicano. Muchas preguntas quedaron también en el tintero. Bueno, no estaba del todo estable la comunicación, pero bueno, también nos hubiera gustado saber si para el inconsciente colectivo de la Ciudad de México les queda esa sensación de miedo, ¿no? Porque debe ser terrible. Y algo también que seguramente vamos a hablar en el próximo bloque es la situación de los edificios. Ojo, muchos edificios nuevos, porque veíamos en terremotos anteriores en Chile, por ejemplo, donde se desplomaban ciertas viviendas, pero generalmente son viviendas de adobe, viviendas viejas. En cambio, en la situación de México, edificios nuevos que se desplomaron totalmente. Bueno, dejamos este tema justamente para el tercer bloque. Antes repasamos las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter DP Senalú para que ustedes participen con esta temática, lo que tiene que ver con los riesgos sísmicos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Distintos Parecidos. Tercer bloque de Distintos Parecidos, seguimos debatiendo y charlando sobre los riesgos sísmicos, los terremotos, cómo los afrontamos, si lo hacemos de buena forma, si estamos preparados como mendocinos o no. Para esto vamos a ir repasando las redes sociales porque también hay gente que participa en las distintas redes sociales. Empezamos con Twitter. Vamos a ver la primera placa que tiene que ver. Dice, qué feo lo de México, la verdad, fuerza para ellos, es horrible, en Mendoza vive temblando. Hay terremotos cada tanto y la verdad es muy feo. Esta persona dice, en Mendoza te enseñan en las escuelas sobre terremotos y se hacen simulacros para aprender cómo actuar en estos casos. Ahora, ¿se aprende? Ese es otro debate, si se aprende, si se toma con la seriedad que se debería de tomar. Esta persona dice, en Mendoza llegan sismos y terremotos desde Chile y llegan a superar la magnitud de 7 grados, ¿sí? No es solo Argentina, hay 22 provincias más.
También esta persona dice, los que piensan que en nuestro país no hay terremotos, claramente suponen que Argentina es solo Buenos Aires. ¿Sí? Esto también otro debate que se puede llegar a dar. Y aquí dice, no entiendo qué está pasando en el mundo con tantos huracanes, terremotos y países amenazándose con bombas nucleares. Bueno, también se puede llegar a debatir o por lo menos correrse la aguja del debate a otro ámbito. Decimos, nos preocupamos por las bombas y hay otras catástrofes que están mucho más al alcance o mucho más cercanas a nosotros y las dejamos por lo menos fuera de la mirada como ciudadanos de este mundo. Vamos a meternos en lo que tiene que ver, lo hablamos recién y lo vamos a retomar, el tema que has planteado vos en el bloque anterior. Sí, con respecto a, estamos hablando de terremotos, ¿qué es lo que realmente deberemos tener en cuenta ante la situación de un terremoto? ¿Cómo prepararnos con el famoso botiquín de emergencias? Y hacia dónde dirigirnos, porque muchas veces ante una situación así de catástrofe no sabemos si dirigirnos hacia el municipio, hacia Defensa Civil. Así que bueno, Cristian, ¿qué debemos hacer? En realidad, como les decía, hace muchos años nos han preparado con el tema de la mochila de emergencia, que es muy importante porque tenemos que hablar de un colapso muy importante. No vamos a tener cajero automático, no vamos a tener tarjeta de débito, de crédito, no vamos a tener un supermercado abierto. Entonces, ¿qué debemos guardar en esa mochila? Principalmente alimentos no perecederos. Tenemos que tener una radio muy chiquitita o tener nuestro celular cargado, pero principalmente lo que tenemos que pensar que nosotros no vamos a tener inmediatamente un sismo importante, no vamos a tener ni luz, no vamos a tener gas, es muy posible que no tengamos agua porque las cañerías de agua potable van a colapsar. Y algo muy importante, ahora con la última tecnología no vamos a tener celular, no vamos a tener telefonía fija porque las centrales de telefonía están preparadas para recibir una serie de llamados en forma instantánea. Bien. Y muchas veces lo que hace es colapsar. ¿Y de qué forma podemos comunicarnos? Porque prácticamente no hay posibilidad. Mira, muchas veces lo que se ha demostrado en los últimos sismos que hemos tenido tanto en Mendoza, importantes, o que hemos recibido de Chile, que muchas veces los mensajitos de texto o el WhatsApp ha funcionado mucho mejor que una telefonía inmediata. Por eso hay que preparar principalmente a la familia en ese plan de contingencia básico, decir, bueno, si estamos todos juntos, como ha ocurrido en los últimos sismos importantes en Chile, que ha sido de noche, bueno, prepararnos en nuestra casa. Pero principalmente prepararnos cuando ocurre, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora en México, o sea, un día laboral, un horario totalmente donde los chicos estaban en la escuela, los padres estaban en el trabajo. Entonces decir, bueno, ¿cómo nosotros nos preparamos como familia para ver quién es el que va a ir a buscar a la familia que está dispersa en distintos lugares? Si llegamos a la casa, por ejemplo, nos quedamos ahí o alguien va a ir a buscarlo. Entonces, eso es muchas veces lo que no encontramos en los manuales o no nos explican en la realidad. Y lamentablemente han ocurrido casos de 5, 6, 7 días que las personas están totalmente perdidas y no se logran comunicarse. Entonces, bueno, la organización previa es fundamental. Es muy importante. ¿Y el tema de los simulacros en Mendoza se hacen? Sí, se hacen. Principalmente hay una política de las escuelas que es muy buena, porque por lo menos una vez al año o cada 3 meses se hace por lo menos algún simulacro. Lo que sí es importante el rol de la maestra. Hemos visto, bueno, ahora en las imágenes un simulacro, por ejemplo, en Casa de Gobierno. Si bien, como recién nos decían desde México, lo tomamos a la chacota, pero por lo menos saber lo básico, para ver cómo yo me tengo que preparar. Muchas veces hablamos ahora, nos están llegando muchos información del Triángulo de la Vida, hay mucha información que por lo menos saberla leer y saberla interpretar. ¿Qué es el Triángulo de la Vida, perdón? El Triángulo de la Vida es un método que se aplicó principalmente para en caso de estructuras totalmente colapsadas, donde se me puede llegar a caer, por ejemplo, un techo encima. Bien. Entonces lo que se pide es principalmente que nosotros nos coloquemos debajo de un mueble muy importante, muy grande, para que en el caso de una caída, yo
qué debajo de ese mueble o al costado, y que esa estructura por lo menos me dé un pequeño espacio para yo resguardar. Eso es principalmente lo básico. Lo que sí, muchas veces hay toda una política con respecto a eso, porque es como que nos dijeron, bueno, debajo, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres, siempre nos decían también, colocate debajo del marco de la puerta. Sí. En realidad nuestras estructuras en Mendoza tenemos en los costados de nuestras puertas columnas y vigas que también son resistentes. Eso es lo que nosotros vimos en Chile también, que habían casas totalmente derrumbadas y, por ejemplo, la puerta estaba sana. Claro. Entonces, muchas veces hay que tratar de salvaguardarse. Una prevención importante también es conocer nuestra casa. Claro, los espacios. Por ejemplo, nos dicen salir inmediatamente, pero si, por ejemplo, hay casas que tienen pozo séptico, saber a dónde está ese pozo séptico, o si hay cables de alta tensión cerca de nuestras casas, o si el árbol muchas veces también puede colapsar. Entonces hay que buscar un punto de encuentro que llamamos, que es un lugar físico libre, para que en el caso de algún problema sepamos salir. Perfecto. Bueno, justamente ahora tenemos una llamada telefónica con Carlos Llopis, quien es el director del Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Gastón Lucero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzar esta nota con vos puntualmente sobre los códigos de construcción que se encuentran o que se están utilizando en la provincia de Mendoza, sabiendo que se están usando hace ya muchos tiempos algunos códigos desactualizados. Sí, es correcto. En el año 70 sale el código primero en Mendoza, el que tenemos, que funcionó bien a la luz de los conocimientos. Después, en el año 87 hubo una actualización, pero a partir de los últimos terremotos y ensayos que se han hecho en laboratorio, uno se da cuenta que el código del 87 es obsoleto. Entonces apareció una nueva generación de códigos que es a partir del año 2005, son aprobados a nivel nacional, y en el 2013 el último tomo que quedaba, que es el que corresponde a acciones. Ese paquete de normas, siempre he dicho yo que se podría haber empezado a utilizar a partir del año 2005, pero acá se adujo de que si no estaba aprobada la parte 1 no se podía aprobar la parte 2. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo, pero de todas maneras había una parte 1 que era relativamente compatible. En definitiva, hoy la situación en algunas municipalidades, no les puedo precisar cuál, todavía siguen con el código obsoleto del 87, o por lo menos lo siguen permitiendo para un determinado tipo de construcciones. También estoy al tanto, por ejemplo, que el caso de Godecruz, el caso de Capital y algún otro departamento más están intentando cambiar la utilización de estos códigos de construcción, por lo menos actualizarse, pero es mínimo el cambio que han realizado, ¿puede ser? No, la Municipalidad Capital en enero del año 2016 comienza a utilizar este paquete de normas, pero está dejando para las construcciones de menos de 3 plantas la posibilidad de que se siga usando el código del 87. Yo tengo mi duda con respecto a esto, que para mí debería usarse el código, un solo código para construcciones bajas y altas, pero bueno, por lo menos se me ha notificado, digamos, ante ciertas solicitudes que yo había hecho en forma personal, de que al menos para las construcciones esenciales, que son las del grupo A0 y A, y construcciones del grupo B, que son edificios de oficinas y también para viviendas, que superen un cierto determinado nivel y en superficie cubierta, se están exigiendo el nuevo paquete de normas. Eso me parece bien y sería interesante que después lo ampliaran para todas las construcciones para que exista menos confusión, ¿no? Carlos, ser más coherentes.
¿Cómo te va? Buenas tardes. Marcelo Sastre te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. En referencia a esto que venimos hablando acerca de los códigos para construcciones sismorresistentes, bueno, mencionábamos recién en el programa la situación que habíamos visto ya en Chile hace algunos años atrás de casas que se derrumban, ahora en México edificios que se veían muy nuevos. Con respecto a esta situación quería preguntarte cuáles son las etapas de la construcción que considerás fundamentales, más allá de que haya una reglamentación estatal que esté pendiente de que esto se cumpla o no, para aquellas personas que quieran construir una vivienda, ¿cuáles son los datos que tienen que tener en cuenta? No sé si te estás refiriendo al propietario, al cliente. Claro, sí, bueno, en realidad cualquier persona que quiera construir una vivienda que realmente sea resistente, porque sé que vos has mencionado etapas que son fundamentales dentro de la construcción, entonces repasarlas. Correcto. Para mí las etapas fundamentales son, primero la parte de diseño estructural, que tiene que ir acompañado mucho con el diseño de arquitectura, es decir, tienen que ser compatibles. Ponerse de acuerdo el ingeniero y el arquitecto. La segunda parte es toda una elaboración de documentación que luego va a ser aprobada o visada, a veces le llaman, por el ente oficial que es la municipalidad. Bien. Entonces ahí ya tenemos una etapa de diseño, otra de control, de documentación, y después existe la parte de construcción, que es importante de nuevo que se seleccione a personas o empresas que tengan experiencia en la construcción. Personal y materiales, me Es imagino. importante la calidad de la mano de obra y luego que se haga el control de los materiales que están en obra. Claro. En particular yo pongo mucho énfasis en el control de hormigones, que es el material fundamental porque para las construcciones de hormigón armado, obvio se usa el hormigón, pero para construcciones de mampostería, que se usan mucho en nuestro medio, tienen que estar rodeadas por vigas y columnas de hormigón. Las fundaciones son de hormigón y hay estructuras metálicas, algunas industriales, cuyas fundaciones también son de hormigón y también las paredes son de mampostería sostenidas por hormigón o tabiques. Es decir, para nosotros el hormigón es el material más importante, digamos. Bien. Carlos, vamos al tema de los diques y los embalses que tenemos aquí en la provincia de Mendoza y preguntarte puntualmente sobre esto, en qué situación están, porque existe la posibilidad de que a lo mejor algún sismo, algún movimiento más fuerte de lo que estamos acostumbrados pueda llegar a romper alguna placa. ¿Existe esa posibilidad o no? Bueno, con respecto a los diques, no es mi especialidad, no te puedo decir, sí, de todas maneras que los diques se tratan como una estructura especial que está más allá del código, como un reactor nuclear, no se trata el diseño de ese tipo de construcciones para códigos normales. Que puede existir un terremoto fuerte, por supuesto, eso podría ser, pero no les puedo asegurar, porque yo no he participado en los diseños de esas estructuras, ni tampoco es mi especialidad la parte de diques. Perfecto. Sé que son estructuras esenciales, es decir, que no deberían fallar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la comunicación telefónica. Ok, gracias a ustedes. Bien, pasaba ahí Carlos Llopis, director del Instituto de Mecánica Estructural y Riesgo Sísmico de la Universidad Nacional de Cuyo. Y quiero dejar aquí en la mesa de debate si Mendoza está preparada o no está preparada para una catástrofe como un terremoto. ¿A nivel social lo estás planteando? Pues, del que sea. Sinceramente, yo voy a tener una opinión. Yo me parece que ante una situación como la que está atravesando México, yo no sé si acá estaríamos realmente ayudándonos unos a otros o estaríamos, no sé, habrían algunos también saqueando supermercados. No sé realmente qué es lo que podría llegar a pasar acá. No bueno, sé eso ha sido un problema en 1861 con el terremoto de Mendoza, que destruyó la antigua ciudad de Mendoza, hoy la cuarta sección, el área fundacional, toda esa parte. Se tuvo que fusilar gente, porque entraban el pillaje, los ladrones, a los muertos, a las víctimas, a los fatales, le sacaban las alhajas que tenían, etcétera, ¿no? Entonces, es un
un caos social desde todo punto de vista. Y yo lo estoy hablando de 1861. En el caso de un terremoto destructor, existen 3 momentos, como les comentaba recién: antes, durante y después. Digamos, la tercera etapa es la más dramática de todas, claro, porque es prácticamente a nivel psicológico y social, a la persona le cambia la realidad en fracciones de segundos. Entonces, ¿no estaríamos, digamos, adaptados para una catástrofe así o no? No, yo pienso que ninguna ciudad grande o pequeña está preparada justamente para un evento de esta naturaleza. Es decir, no ni antes, ni durante, ni después. ¿Cierto? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista la concientización es muy importante, como hablábamos recién, ¿no es cierto?, de justamente no se sabe cómo va a reaccionar socialmente la persona. Es complicado hablar de la concientización cuando lo que predomina va a ser el pánico. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Bueno, Cristian, ¿querías agregar algo? Sí, en realidad realmente es todo un tema saber si estamos o no preparados. Yo creo que Mendoza es una ciudad muy grande, tenemos lugares específicos, por ejemplo el tema del dique Potrerillos, como recién hablaban. Muchas veces no sabemos cómo vamos a actuar como gran sociedad. Como yo les decía anteriormente, una de las experiencias que yo tuve personal fue la segunda réplica en Chile, cuando fue el segundo terremoto que asumió Piñera, nos encontró en el pleno centro de Santiago, y lo que nosotros justamente veníamos de una misión del sur de Chile, y lo que hacíamos en 1 hora de trayecto al cuartel a donde íbamos, demoramos 4 horas. Entonces muchas veces el colapso vehicular, el tema de muchas veces, como yo les decía recién, lo que va a ser un caos tal vez es ir a buscar a mi hijo a la escuela, o encontrarnos después de muchas horas. Entonces yo creo que hay que empezar a apuntar también a esos temas que tal vez no se tratan o no se hablan, y bueno, empezar a concientizar a la gente con respecto a eso. O sea, decir, no asustarlos, pero sí preparémonos, porque en el caso de algún terremoto que puede llegar a ocurrir en Mendoza, por lo menos prepararnos en lo básico. Perfecto, Cristian. En la parte de, por ejemplo, familiares, como yo siempre les digo, si yo no preparo a mi familia, no puedo salir rápido a prestar ayuda con los bomberos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Cristian, por haber venido a Distintos Parecidos. Miguel, muchísimas gracias. Un gusto para mí. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Volvemos a las 19, ¿no? Así es. Bueno, volvemos a las 19 con un nuevo Distintos Parecidos. Nos vemos mañana. Chau, chau.